En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como anunciamos desde el primer día, esta secuencia de palabras lleva un orden. Utilizamos el recurso mnemotécnico de seguir una misma letra, porque eso permite que de aquí a un tiempo usted se acuerde, ese retiro era con la letra F. Entonces usted ejercita sus neuronas tratando de recordar las palabras en orden. Empezamos con la fe, seguimos con la filiación, que ahí fue donde hicimos esos estudios sobre el Padre Nuestro. Después pasamos al fuego del Espíritu Santo. Ahí tuvimos 2 predicaciones. Una sobre cómo uno se prepara para ese fuego a partir del descubrimiento de la pobreza radical. Y luego otra sobre cuál es la obra de ese fuego, para lo cual utilizamos varias palabras, varios verbos. Decíamos que el Espíritu ilumina, purifica, transforma, enciende y hace brillar. Después de hablar de esa obra del Espíritu, vemos que no se queda en un punto, en un instante, sino que construye una vida como en fidelidad. Entonces hemos hablado de la fidelidad, cómo el Señor es el verdaderamente fiel y cómo un requisito, podríamos decir, para ser fieles es descubrir nuestra propia necesidad. A medida que descubrimos nuestra indigencia, aprendemos a apoyarnos en el único que es verdaderamente fiel. Vamos a dar un paso más entonces y hablamos de la otra F, la siguiente F, que es la fraternidad. Fraternidad es algo que uno quiere recibir, pero que a veces se le olvida dar. A todos nos gusta un ambiente en el cual haya tranquilidad, haya comprensión, haya amabilidad, haya alegría. Esas son cosas que todos queremos. Lo que sucede es que eso mismo que nosotros queremos, también lo quieren los otros. Y ahí es donde probablemente empiezan las dificultades con la fraternidad. Queremos recibir comprensión, pero a veces no somos tan comprensivos. Queremos que los demás nos entiendan, pero a veces nos cuesta trabajo entenderlos. Nuestras fallas nos parecen fáciles de perdonar, las fallas de los otros nos parecen difíciles de olvidar. Esto va haciendo que la fraternidad se convierta en un área un poco complicada. No siempre, pero tiene sus épocas en que es difícil. Hay que darse cuenta, en segundo lugar, que la fraternidad tiene que ver con lo humano y lo divino. Por eso, al poner ahí las virtudes, vemos que hay virtudes humanas y hay virtudes teologales. Hay 2 peligros cuando se habla de la fraternidad. A veces se quiere plantear de una manera puramente humana, a veces se quiere plantear de una manera puramente espiritual. Entonces, hay que tener, no un balance, no es exactamente un balance como que uno dijera, a veces es lo humano sin lo divino o a veces es lo divino sin lo humano. Ese balance más bien significa que crezcan al mismo tiempo las virtudes humanas y las virtudes teologales.
Luego vamos a ver algunos ejemplos de por qué esto es necesario. Y realmente en nuestra formación tenemos que ocuparnos tanto de lo humano como de lo más divino o espiritual. Otra manera de ver la fraternidad es en términos de lo que hemos llamado en otras predicaciones lógica de la transacción y lógica de la gratuidad. Lógica de la transacción es la que es más propia de nuestra naturaleza humana y que consiste en esta frase: yo trato como me traten. Eso es lo que espontáneamente le sale al corazón humano. Yo trato como me traten. Si son amables, yo soy amable. Si me tratan bien, yo trato bien. Si me van a tratar mal, ya se verán conmigo. Eso se llama lógica de la transacción. Pero al mismo tiempo, nosotros estamos llamados por el Evangelio, por el ejemplo de Jesucristo, Hijo de Dios y nuestro hermano mayor, y por la acción del Espíritu, fuego divino, estamos llamados a una lógica de la gratuidad. Gratuidad, ¿qué significa aquí? Significa ese dar sin depender de una respuesta. Fíjate que cuando hablábamos de la acción del Espíritu decíamos, el Espíritu enciende. ¿Qué enciende? Fuego interior, fuego dentro de ti. ¿Qué quiere decir que el fuego esté adentro? Quiere decir que yo no dependo de la respuesta. Esa es la lógica de la gratuidad, no depender tanto de la respuesta. Porque si yo dependo completamente de qué cara me van a hacer, si esto les parece bien, si me lo van a agradecer, si me vuelvo famoso con esto, si me van a aclamar por esto que voy a hacer, entonces no somos libres. De manera que está ese otro tema. Fíjate los varios enfoques que tiene la fraternidad. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de las virtudes. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de lo humano y lo espiritual. Podemos ver la fraternidad desde el ángulo de la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Hay distintas maneras de mirarlo. Lo cierto es que el tema de la fraternidad no es solamente nuestro. Si lo miramos bien, la fraternidad es el nombre que nosotros, religiosos, religiosas, le damos a la convivencia. O sea que el tema de la fraternidad se inscribe dentro de un tema más amplio, que es el tema de la convivencia, el hecho de convivir. Y resulta que convivir es difícil. Pregúnteles a las familias, convivir es difícil. Pregúnteles incluso a las parejas, personas que se conocen mucho, que se aman dulcemente y les cuesta trabajo vivir. Yo me he llevado la sorpresa, una sorpresa más bien desagradable, triste, al descubrir que algunas parejas que ya tienen unos buenos años de casados, sin que haya una pelea muy grande y sin que haya un rompimiento, terminan durmiendo separados. Y terminan durmiendo separados dentro de la misma casa por razones que a veces parecerían pequeñas, pero es que la gente finalmente se cansó. Resulta que uno de los dos, vamos a suponer la mujer, fácilmente siente frío, él fácilmente siente calor. Entonces, esas pequeñas disputas que uno dice, bueno, pero ¿qué tanto puede afectar eso? Bueno, vele sumando 5 años, 10 años, 20 años. Entonces llega un momento en el que se separan. A mí eso me da tristeza. Yo creo que eso no es lo correcto. No creo que eso es lo que haya que hacer. Y creo que eso pone en peligro incluso la unidad matrimonial. Pero es que ya he conocido varios casos. Y no son parejas que se estén divorciando. Incluso algunas de ellas pueden parecer ante los ojos del mundo ejemplo de vida cristiana, pero no duermen juntos. Por temas como el ronquido. Entonces, decía una señora, dicen que roncan o roncamos más los hombres
Decía una señora, padre, ya son 35 años con ese acerrío ahí. La temperatura, el ronquido, incluso la misma cuestión de la intimidad tampoco es tan fácil siempre entre ellos. Y van pasando los años y también cambia el gusto, el interés. Es difícil, la convivencia es difícil. Y eso entre personas que se escogieron. Porque se supone que no se casaron a la fuerza, se escogieron. Casarse es como decir yo te escojo a ti. Pues a pesar de que se escogieron y todo lo demás les cuesta trabajo, la convivencia por muchas razones. No se menciona el caso de los hijos. La convivencia a veces con los hijos es difícil. Me decía, no hace mucho, me decía una pareja, tenemos ahí una hija, esto se volvió un hotel, esa es la queja que ellos tienen. Esto se volvió un hotel, llega la hija, a duras penas saluda a la recepcionista, que soy yo. Saluda a la recepcionista, se encierra en la habitación. Esos hijos, esas hijas que andan metidos en el celular. Llega el momento de una comida, el momento de una cena. Y cada uno con su celular al lado, metido ahí en su celular. Entonces, claro, la mamá no se siente mamá, se siente cocinera sin sueldo. El papá no se siente papá, el papá se siente un cajero automático que tiene que ir dando la plata y la plata y la plata. Y mientras tanto, esos hijos, esas hijas, un derroche de dulzura, de simpatía, risita va, risita viene, pero para afuera. Lo que decíamos de la Sagrada Familia, es que fíjese cómo Dios nos guía con su providencia en este retiro. Para afuera, la simpatía, foto va. Se toman sus famosos selfies, las autofotos, y en esas selfies sale la mejor cara. Pero termina la selfie y vuelve la cara de piedra, como si los papás les debieran plata, no ayudan. Entonces la convivencia no es fácil, tampoco la convivencia es fácil en las familias. Eso no es tan sencillo. O sea, el ser humano es difícil. ¿Por qué es difícil? Por la frase que dijimos al principio, porque a todos nos gusta recibir, pero no nos gusta tanto dar. Y cuando damos, llevamos las cuentas. Eso es propio de la lógica de la transacción. Entonces, vamos llevando las cuentas. Ya le perdoné una, ya le perdoné dos. Pedro llevaba cuentas, por eso le dijo a Cristo, cuando ya la cuenta iba como por 5 o 6 que había perdonado, dijo, ¿cuántas tengo que perdonar? Hasta 7. Jesús le dice, no señor. ¿Cuántas lleva? 5. Le faltan 485. Porque dice que es 70 veces 7. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra que el ser humano es pronto para recibir y es tardo para dar. Y por eso la fraternidad es difícil. Y lo mismo que hemos repetido en otros momentos de este retiro hay que decirlo aquí. Hay que empezar siempre por el conocimiento de uno mismo y darse uno cuenta que uno también es así. Que uno muy fácilmente desconfía de los motivos de otro, pero a mí sí que me crean. Uno muy fácilmente tiene disculpas para uno, pero más difícilmente disculpas para los demás. Entonces la fraternidad es difícil. Vamos a seguir el esquema de las virtudes y vamos a tratar de incorporar en el esquema de las virtudes, tratar de incorporar esos otros elementos, como lo que hemos dicho de la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. Lo primero que hay que recordar es que la convivencia nuestra es una convivencia entre seres humanos. Y los seres humanos tenemos una apreciación automática y universal para las llamadas virtudes humanas. Y por eso hemos de considerar
que tenemos todos el deber de cultivar esas virtudes. Sin virtudes humanas, la fraternidad se vuelve muy difícil. Llámanse virtudes humanas a una pléyade de virtudes que cobijan realmente decenas y decenas de cualidades que todos queremos encontrar en otras personas. Pero esas virtudes suelen agruparse como en grandes racimos, como en torno a grandes ejes. Y esos grandes ejes desde la antigüedad son 4. Entonces, el estudio de las virtudes humanas casi siempre lo que conlleva es 4 grandes virtudes humanas, llamadas también virtudes cardinales. La palabra cardo en latín significa el quicio. No sé si aquí se oiga la expresión, es una expresión antigua, me saca de quicio. Yo veo que aquí la gente se sale de quicio fácilmente. Entonces, ¿qué es el quicio? El quicio es un modo antiguo utilizado para la rotación de las puertas. Nosotros hoy en día utilizamos un sistema que suele llamarse bisagra, las bisagras, pero en la antigüedad se utilizaba el quicio. ¿Qué era un quicio? Bueno, el quicio, ¿qué es? Son unos soportes que están en el marco de la puerta. Es un soporte cilíndrico que tiene una abertura, un huequito, y la puerta tiene la pieza correspondiente con una punta, de manera que la puerta se encaja ahí y puede rotar alrededor de ese cilindro. Ese era el método tradicional, el método más antiguo de rotación de puertas, porque la puerta tiene que rotar. Entonces, ¿qué hacemos para que la puerta rote? Se utiliza un quicio. ¿Y qué significa sacar de quicio? Que si por un movimiento fuerte, golpe, terremoto, azonada, esta pieza se salió, usted sabe que esas puertas pesaban mucho. Eran puertas que podían pesar cientos de kilos porque eran hechas con gran cantidad de madera muy resistente. Típicamente las puertas fuertes eran las puertas ¿de dónde? De la entrada de la ciudad. Acuérdese que las ciudades eran amuralladas. Ayer, por ejemplo, en mi recorrido a la iglesia de Santo Domingo, pasé por un lugar donde se ve la antigua muralla de Santo Domingo. Uno ve que tenía su tremenda muralla, Santo Domingo, y tenía que ser así para defender la ciudad. Defenderla en aquella época, en la época primera, defenderla de piratas. Porque el Caribe era región de piratas, entonces había que tener murallas. Así, por ejemplo, el puerto más famoso de la época de la colonia en Colombia era Cartagena, llamada Cartagena de Indias. Entonces, por eso Cartagena tenía unas tremendas murallas. Bueno, claro, las puertas eran muy pesadas y las puertas se sostenían con ese sistema del quicio. Si una puerta de esas, por la razón que sea, se sale de quicio, ya no puede rotar, quedó inútil y se necesita muchísima fuerza y habilidad para volver a acomodarla. Entonces, cuando se dice, usted me saca de quicio, quiere decir, usted me descompone de una manera tan tremenda que es difícil que me vuelva a componer. Usted me descompone, usted me daña, me deja inútil, quedé sirviendo para nada. ¿Y por qué resultamos hablando de Cartagena? Por el quicio. ¿Y por qué hablamos del quicio? Porque el quicio en latín se dice cardo. Entonces las virtudes cardinales son las virtudes del quicio. ¿Eso qué quiere decir? Las virtudes alrededor de las cuales giran las demás virtudes. Hoy, ¿qué palabra utilizaríamos? Virtudes eje. Esas son las virtudes eje, porque alrededor de ellas giran muchas otras. ¿Cuáles son esas virtudes eje, las principales? Tradicionalmente, de toda la vida, desde hace miles de años, hay 4 virtudes que son consideradas las 4 grandes virtudes humanas. Y hay que cultivarlas, porque son como los códigos humanos básicos de comunicación, de acogida, de aceptación. ¿Cuáles son esas 4 virtudes humanas? Son la primera, considerada
principal entre las virtudes humanas es la prudencia. ¿Prudencia qué significa? Significa obrar bien. Es un pensar bien, es un hablar bien para un obrar bien. Entonces, una persona prudente, ¿qué es? La persona que piensa antes de hablar, piensa antes de actuar, evalúa las consecuencias de lo que va a hacer. Esas son las personas prudentes. La persona prudente piensa, se da cuenta, esto qué va a producir, esto qué consecuencia va a tener. La prudencia hace verdaderos sabios, dice por allá una novena muy conocida en mi país. La prudencia que hace verdaderos sabios. Entonces la prudencia es una virtud muy apreciada. La imprudencia es también llamada necedad. Una persona imprudente es la persona como que obra sin pensar, habla como sin pensar, va soltando lo que tiene. La persona imprudente fácilmente lastima, fácilmente revela un secreto que no había que decir, fácilmente rompe la confianza, fácilmente insulta, no se da ni cuenta cuando lo hace. Es difícil convivir con una persona necia, una persona imprudente que anda haciendo cosas. No, a mí se me ocurrió, no sé. Hay un personaje cómico muy conocido en muchísimos países, supongo que también aquí, llamado Chespirito. Y una de las frases de Chespirito era: se me chispoteó. ¿Qué es chispotearse? Se me chispoteó, ¿qué quiere decir? Se me salió como sin pensar, hablé como sin pensar. Eso es terrible. Obrar sin pensar es terrible. A veces por apresuramiento, a veces por pereza, a veces por irresponsabilidad. Usted no se da cuenta de las consecuencias que tienen sus actos. Usted no se da cuenta que está cansando, que fastidia. No se da cuenta que talla a la otra persona. No se da cuenta. No me había dado cuenta. Esa es una persona imprudente. Falta en la virtud de la prudencia. Recuerden ustedes que en un proceso de canonización se evalúan estas virtudes, como ya les conté, creo. En las canonizaciones se evalúan eso. ¿Y la hermana era prudente? Sí. ¿En qué se nota? Esa es la pregunta fundamental. ¿En qué se nota que era una persona prudente? Bueno, la verdad no se notaba. La verdad no era ningún prudente. Era una hermana imprudente, perezosa, más bien necia, entrometida. Bueno, quiere decir que se archiva el proceso de canonización porque no hay manera de avanzar con esa canonización. Semejante imprudencia. Entonces, dése cuenta que se necesita la prudencia. La prudencia es muy importante. La persona prudente, en cierto sentido, se anticipa. Es parte de la prudencia la capacidad de anticiparse. Anticiparse implica observar a la otra persona, que de eso vamos a hablar otro poquito aquí en las virtudes domésticas. Voy a hablar con una persona. Tengo cosas que decirle y me va a oír. Espere, ¿es el momento de hablar? ¿Es el mejor momento para hablar? No sé si será o no será, pero yo sí le digo lo que le tenga que decir. Esa es una persona imprudente, porque usted está hablando para desahogarse, no para que lo oigan, ni para que lo entiendan. Entonces la persona que habla para que la oigan es distinta a la persona que habla para desahogarse. Y uno no tiene que hablar ni siquiera solo para que lo oigan, sino para que lo escuchen, para que lo entiendan, para que acojan lo que uno dice. Este santo que me pusieron por aquí, San Juan Bosco, este santo, por ejemplo, escribe sobre eso. Él dice que con mucha frecuencia la gente joven le agota la paciencia a uno. Claro, hay que saber que los jóvenes con los que él trataba eran especialmente difíciles.
Pero también hay otros jóvenes que le pueden acabar la paciencia a uno. Entonces dice San Juan Bosco, es fácil hablar para desahogarse, pero es muy poco el bien que se hace así. Si el momento que yo escojo para hablar con usted es que ya cuando está ese corazón, hay unas ollas que llaman así, olla a presión llaman. ¿Se llaman así aquí también? Entonces la olla a presión, cuando llega un momento en el que ya no aguanta más, eso sube una especie de pito y se empieza. Entonces hay personas que son como la olla a presión, van esperando a que se llene la medida, y lo único que dice es, pero me va a oír, un día se las voy a decir todas de la A a la Z. Le voy a decir hasta de qué se va a morir, le voy a decir. Eso es pésimo, eso es imprudente. Porque esa persona no está hablando para que la oigan, está hablando ¿para qué? Para desahogarse. Mal. Entonces la prudencia siempre supone una capacidad de anticiparse y supone una capacidad de reconocer el momento que está viviendo la otra persona. Para eso se necesita observar. La prudencia siempre requiere una gran capacidad de observación. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la manera? No necesariamente significa complacer. No confundamos ser prudente con no causar problemas. Hay veces que la prudencia implica causar problemas. Hay veces que la prudencia implica contradecir. Pero siempre el criterio de la prudencia es buscar el bien mayor. Démonos cuenta que Cristo muchas veces contradijo la opinión de la gente. Contradijo a sus mismos apóstoles. Por eso es una falacia terrible la de aquellos que creen que el cristianismo puede funcionar como una democracia. Como ya dijo un sabio sacerdote hace mucho tiempo, ¿qué tal que Cristo hubiera sometido a votación la cruz? ¿Ustedes qué opinan? ¿Me crucifico o no me crucifico? A ver, escriban ahí en un papelito, sí o no. Escriban y hacemos votación. ¿Cruz o no cruz? Hay cosas que no se pueden resolver por votación. La prudencia no consiste en complacer. La prudencia no consiste en quedar bien. La prudencia tampoco consiste en aplazar y aplazar, que es otra caricatura de la prudencia. Las personas que son muy prudentes. A veces encontramos algunos pastores que son muy, muy prudentes. Y su prudencia consiste fundamentalmente en el esparadrapo. Es decir, le ponen aquí, no habla, no comunica, no advierte. Hay que pedirle a Dios que nos dé pastores valientes. Por eso estas virtudes humanas hay que saber complementarlas. Porque, por ejemplo, la prudencia tiene que complementarse con la fortaleza. Las 4 ya sabemos que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia tiene que complementarse con la fortaleza, porque si no la prudencia puede volverse un homenaje a la cobardía. Entonces a veces pasa en algunos superiores que no corrigen nada, están esperando el momento apropiado. ¿Cuándo llegará el momento apropiado? No sabemos, esperamos que antes de la parucía. Tampoco. Prudencia no significa complacer, prudencia no significa aplazar, prudencia no significa cobardía, pero prudencia tampoco significa desahogarse uno. Es una búsqueda de cuál es el bien aquí y cuál es la mejor manera de alcanzar ese bien. Ese bien puede tener sufrimiento, ese bien puede traer perplejidad. Es famoso lo que sucedió por allá en 1216 o cosa parecida, tal vez sería el 17, cuando el fundador de mi comunidad, Santo Domingo de Guzmán, recién fundada la comunidad, los envía
Tenían meses. Y los envía para que funden conventos, y no cerca, lejísimos. Tú te vas para París, tú te vas para Polonia, tú te vas para Bolonia. Los de Bolonia, no confundirse con los de Polonia. Tú te vas para Madrid. Cada uno a fundar. De a 2 y de a 3. Y todos se quedaron aterrados, asombrados. Fue otro momento en que abrieron sus ojos. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Y entonces respondía Santo Domingo de Guzmán: dejadme obrar, sé bien lo que estoy haciendo. Y añadió esta frase: el trigo amontonado se corrompe, el trigo disperso da fruto. El trigo disperso da fruto. Entonces, con ese argumento, pero sobre todo con largas horas de reflexión y de oración, Santo Domingo dio origen a lo que fue después la orden de predicadores en tantas partes de Europa. No fue una decisión fácil, encontró perplejidad. Yo me imagino a la gente con la frente arrugada, diciendo: ¿qué le pasó? No, aquí sí se equivocó. Mucha cosa buena tiene, pero mal, muy mal. No lo veo, no creo que esto sea. Entonces, prudencia no es complacer, prudencia no es evitar problemas, prudencia es tener los problemas que hay que tener, porque también hay que tener algunos problemas. Jesús dijo, Lucas capítulo 6, hay de vosotros y todo el mundo habla bien de vosotros, pero que esa acción que tomes provenga de una sabiduría. Y además la prudencia hay que complementarla con la reina de las virtudes teologales. La reina de las virtudes humanas es la prudencia. Pero esa reina de las virtudes humanas debe someterse a otra reina mayor, que es la reina de las virtudes teologales, que es la caridad. Entonces, la prudencia tiene que dejarse iluminar y guiar por la caridad. Y a veces la caridad puede llevar a cosas un poco extrañas. Volvamos al tema de la fraternidad. La prudencia es indispensable para la fraternidad. ¿Qué es lo que nos va a dar la prudencia? Vamos a sintetizarlo en 3 puntos, así como nos gusta, concreto. La prudencia te da más capacidad de observación. Y eso es muy importante. Observación para saber cómo están los otros, y observación para saber qué impacto o consecuencias puede traer lo que yo estoy haciendo. Oye, lo que yo hago, la manera como yo vivo, ¿qué está produciendo aquí? Le estoy haciendo daño a esta gente. Esa es observación. Sin la observación no es posible la prudencia. Una gran capacidad de percepción, de observación, de evaluación del momento en el que se está, o lo que Cristo llamaba los signos de los tiempos. La prudencia es muy necesaria. Es una gran capacidad de observación. Eso te lo da la prudencia. Segundo, la prudencia te permite evaluar cuál es el bien mayor. ¿Qué es lo que hay que cuidar aquí? Pensemos, por ejemplo, en un buen director espiritual, un buen padre espiritual. A veces tiene que obrar con cierta firmeza, aún a riesgo de aguantar malas caras o contradicciones o ceños fruncidos. ¿Y ahora por qué salió con esto? ¿Cómo es esto? A veces tiene que soportar eso. ¿Por qué? Porque tiene que evaluar el bien mayor. La prudencia siempre nos pone a buscar el bien mayor, y como estamos en comunidad, el bien mayor siempre es el bien común. Entonces la prudencia ya me saca del ámbito chiquitito de mi egoísmo. La prudencia me saca. A ver, ¿cuál es el bien mayor aquí? A veces ese bien mayor puede implicar mi propio sacrificio. Es el caso, por supuesto, eminente de Jesucristo. Pero hay un caso incluso simpático, diríamos, en el Antiguo Testamento,
que es el caso del profeta Jonás. ¿Te acuerdas del profeta Jonás? Cuando estaba en el barco y tormentas y más tormentas y encima tormentas, hasta que ya el capitán del barco dijo, esto no es normal, aquí algo está pasando, averigüen a ver qué fue lo que sucedió. Y encontraron a Jonás por allá dormido profundamente. Y lo despertaron, oye, invoca a tu Dios a ver qué hacemos, que nos vamos a hundir. Y le explicaron lo que estaba sucediendo. Y Jonás, que era flojo pero pensaba bien, la pensadera sí le funcionaba, o pensadora. Entonces Jonás dijo, ¿sabe lo que pasa? Esto que está sucediendo es por la desobediencia mía. El problema soy yo. Y entonces, bótenme al agua. Eso significaba su muerte. Pero fíjate la conciencia que él tenía del bien mayor. Entonces es importante que la prudencia nos pone en la ruta de la abnegación, en la ruta del sacrificio, porque muchas veces el bien mayor es ese. Cuando uno tiene una enfermedad, cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una herida, ¿qué es lo que a veces más da descanso? Quejarse. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pero la persona que piensa en el bien mayor dice, de verdad, ¿cómo se le va a volver la vida a esta gente si yo empiezo a quejarme a todas horas? No es tan bueno que yo me queje a todas horas. Me voy a quejar solamente de 3 a 4. Entonces, la prudencia prepara para la abnegación. Entonces, fíjate, llevamos dos cosas. La prudencia te da observación. Mirar a los demás. ¿Cuál es el mejor momento para hablar esto? Segundo, la prudencia te hace buscar el bien mayor. Y el bien mayor muchas veces te hace entrar en tónica de abnegación. Y en tercer lugar, la prudencia te inscribe en un discipulado perpetuo. Oye esa expresión, discipulado perpetuo. Porque uno nunca termina de aprender. La persona que está buscando la prudencia, la busca con constancia, con perseverancia. ¿Y qué te da el discipulado perpetuo? Te da la capacidad de escucha y la capacidad de humildad. La humildad, porque estoy aprendiendo. A veces les pasa a quienes están en la formación o a quienes tienen labores de gobierno, les pasa que caen en esta tentación. Y es creer, yo ya esto lo sé. Yo casos como este, mira. Me acuerdo un padrecito de mi comunidad que se ufanaba. Eso no es bueno, ufanarse no es bueno. Se ufanaba, yo ya he sido toreado en muchas plazas. Yo ya esto me lo sé. Ese caso ya me lo sé. Es igualito a lo que pasó. Exactamente lo mismo que pasó en 1936. Lo mismo que pasó. Creo que esa es la época de Trujillo. Ya esto pasó. Entonces hay un peligro. Cuando uno cree que todo lo que está sucediendo es exactamente lo mismo que yo ya conozco, ahí hay un peligro. Porque uno se cierra a la novedad. Porque uno deja de aprender. Y porque a veces uno trata de aplicar remedios que no son los necesarios para este momento. No, yo con esos gallitos de pelea, yo ya los conozco, yo ya sé cómo tratar. Ay, me vienen a mí, he sido toreado en muchas plazas. Es mala idea ufanarse. Es verdad que hay parecidos entre el presente y el pasado, pero cuidado que también hay novedades. Y a veces vocaciones nuevas traen circunstancias nuevas. Entonces, por eso la prudencia me pone siempre en un discipulado perpetuo. Tengo que aprender esto cómo es. Esto qué consecuencias trae.
Por ejemplo, con los medios electrónicos, tipo celulares, tipo internet, eso todavía está, ahí hay mucha cosa que hay que estudiar. Porque ya en algunos lugares se han perdido algunas vocaciones por internet. Pero también es verdad que en otros lugares la principal fuente de vocaciones es internet. Así, por ejemplo, los dominicos de Irlanda tienen la mayor parte de su promoción vocacional y la mayor parte de la gente que los conoce es por internet. No quiere decir que van a entrar también por internet y hacer el noviciado por internet. Pero ese primer contacto tan necesario, por lo menos saber que existen. Es que si la gente no sabe que existen, entonces algo de internet se necesita. Pero se han dado toda clase de casos por internet. Entonces yo no puedo decir, lo de internet, mire, lo mismo que el teléfono. No, un momento, hay parecidos y hay diferencias. ¿Cuál es el recto uso de estos nuevos medios? Estamos aprendiendo todos. Se pueden hacer cosas buenas. Yo me llevo unas sorpresas hermosas con gente que dice, yo llevo años oyéndolo a usted, le conozco su familia. Así me pasó una vez. Unos vecinos allá del convento me invitaron a una cena y empiezan a hacerme una cantidad de preguntas sobre la familia y el papá, y sabemos que su mamá murió y tal, y su sobrina y sus hermanos. Y yo dije, ¿esto qué? Esto es la KGB. No, simplemente que como uno predica, entonces en la predicación uno va dando datos. Yo no sé si un día mi familia me demande, es posible que la familia, según van las cosas. Entonces, uno no puede pensar que ya internet, lo mismo que antes. No es lo mismo que antes, no son los mismos peligros. Cosas tan sencillas que a ustedes les va a dar risa esto, les va a causar extrañeza, cosas como la luz eléctrica. ¿Usted cree que cuando la luz eléctrica llegó a los monasterios, yo no sé el caso de las mujeres, pero en el caso de los monasterios benedictinos, la llegada de la luz eléctrica fue todo un tema? Porque había ceremonias que dependían de que no había luz. Claro que me dicen que aquí se va la luz también, con alguna frecuencia. Pero ¿a qué me refiero, por ejemplo? Había una ceremonia, fíjese que ni el nombre me acuerdo, lucernario o algo así se llamaba. Cuando llegaba la hora de vísperas, antes de vísperas, había una oración especial que se hacía cuando encendían las velas de la capilla. Entonces era una ceremonia muy linda. Yo estuve una vez, fíjese que algo de eso conservan, yo estuve una vez en el monasterio de cistercienses de Poblet, allá en España, y participé con ellos de la oración de vísperas y la oración de completas. Oiga, y ellos oran, ellos oración de completas la hacen a oscuras y todavía con las velas esas y las encienden. Claro que tienen luz eléctrica en el lugar, pero algunas de esas tradiciones conservan. Entonces ahora llega uno, enciende la luz. Hombre, hay cosas que van cambiando. Entonces, ¿por qué llegamos a este tema? Porque estamos diciendo que la prudencia te mantiene en un discipulado perpetuo. Jesús dice, un escriba que entiende del reino de los cielos es como el dueño de casa que saca del cofre lo antiguo y lo nuevo. Entonces el prudente se da cuenta, mire, este tema de la luz eléctrica es parecido a la luz natural, pero también es distinto. Y así sucesivamente. Entonces los tres grandes bienes que vamos a sacar de la prudencia son una gran capacidad de observación. Gran capacidad de observación. Mire, aplique solo eso y verá cómo mejora la vida comunitaria. Observe un poco más a las personas y obsérvese un poco más usted. Pero observe no en tónica de fisgoneo y chisme. Porque hay gente que es experta en ver con la mitad del ojo. Apenas se asoma un poquito. No es fisgonear. Es observar y darse cuenta que la otra persona tiene su propia historia, sus propios gustos, sus propias necesidades, y darse cuenta uno también qué está haciendo.
muchas cosas no las estamos haciendo bien. Y hay personas que morirán. Y entonces se pone un epitafio. Yo conocí el lugar donde tienen ustedes los restos mortales de las hermanas que han fallecido. Y veo que varias tienen epitafios. Unos epitafios bonitos, tal vez frases que dijo la hermana. Pero que no le vaya a suceder a usted que por allá le tengan que poner como epitafio: murió engañada. No. Entonces, observación, descubrimiento del bien mayor, conciencia del bien mayor que implica prepararse para la abnegación, y discipulado perpetuo. Discipulado perpetuo. Esto es muy importante, porque de lo que más se quejan los más jóvenes en la vida de familia y en la vida de comunidad es que los mayores ni siquiera entienden el mundo en el que ellos están viviendo. Entonces hay que estar en un discernimiento y discipulado perpetuo. La prudencia es muy importante, la prudencia hace verdaderos sabios. La prudencia es una virtud humana que no se puede esquivar en la vida comunitaria. Pasemos a otra virtud, la virtud de la justicia. Nuestro querido Santo Tomás de Aquino nos da una buena sorpresa cuando enuncia que la justicia se refiere no solamente a los demás seres humanos y a uno mismo, claro, sino que se refiere a Dios. La justicia, según Santo Tomás, empieza por ser justicia con Dios. ¿Y qué es ser justo con Dios? Ser justo con Dios es darle a Dios lo que Dios merece. No podemos ser verdaderamente justos ni con los demás ni con nosotros mismos. No podemos ser verdaderamente justos si no empezamos siendo justos con Dios. Y ese es uno de los grandes pecados de nuestro tiempo, pecados cometidos de manera masiva y sistemática en algunos países, el olvido total de Dios. No se le da a Dios ni el reconocimiento, ni la honra, ni el lugar que le pertenece. Así, por ejemplo, cuando estaba avanzando ese proceso que hoy llamamos la Unión Europea, de lo primero que acordaron los líderes es: aquí no entra el nombre de Dios. Lo primero que hicieron fue sacar a Dios. Aquí no entra el nombre de Dios. En un día desgraciado de mi país, año 1991, reforma de la Constitución Política de la República de Colombia, ¿qué fue lo primero que se hizo? Quitar a Dios. ¿Qué es lo que muchos proponen para los lugares públicos? Quitar cualquier referencia a Dios. Que desaparezcan los crucifijos. Que desaparezcan los recuerdos o alusiones a Dios. En Estados Unidos han hecho demoler monumentos a los 10 mandamientos. La religión no puede aparecer. Hay que quitar toda referencia a Dios. Eso tiene consecuencias, por supuesto. Entonces la justicia empieza por darle lugar a Dios. Darle lugar a Dios en mi tiempo. Darle lugar a Dios en mi cuerpo. Darle lugar a Dios en mis pensamientos. Darle lugar a Dios en mis prioridades. Darle lugar a Dios en mis amistades. Como vamos a ver luego en el tema de las virtudes teologales, esto es esencial. ¿En esta amistad reina Dios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Porque cuando hablemos de la caridad y la diferencia con la simple simpatía o afecto, vamos a comentar eso. Cómo la amistad que surge de simple simpatía es lo que la Biblia llama una amistad carnal. No necesariamente es asunto de sexo, no. Carne no significa siempre sexo en la Biblia. Amistad carnal es la amistad que se queda en el plano de la pura transacción. Es decir, soy agradable con los que son agradables conmigo. Los demás, los que tienen cara como de indigestión, esos no me interesan, esos no me importan. Como le preguntaban allá a un señor: ¿usted está llorando? No, yo no estoy llorando. Usted es bien feo, ¿no?
Entonces, la justicia empieza por ser justicia con Dios. Y el que no es justo con Dios no puede terminar siendo justo con las demás personas. Y ser justo con Dios es que Dios tenga su lugar en todo, incluyendo el mundo de mis afectos. En esta amistad reina Dios, Dios tiene su lugar, Dios se glorifica en esta amistad. Esa pregunta es muy parecida a la que hacíamos cuando hablábamos del amor de Dios, ¿no? Cuando hablábamos de la fidelidad. ¿Recuerdas que en la fidelidad decíamos que la gran pregunta es, ¿esto le agrada a mi amado? Algo parecido hay que decir aquí con la justicia. El tema con la justicia es ese. Aquí está Dios, Dios primero. Esta mujer, una seglar tan interesante, verdaderamente una señal muy interesante, muy importante del siglo XX en términos de vida cristiana, la italiana Chiara Lubich. Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, tenía ese lema que muy pronto lo predicó. Ella empezó con un grupo de amigas, este movimiento de los focolares, y se dio cuenta, muy rápidamente, claro, mujer inteligente, se dio cuenta que en el grupito de amigas fácilmente la una se hace siempre con la que le cae bien, y las tres que se caen bien se juntan y hablan, y muy pronto ¿de qué empiezan a hablar? De las que les caen mal. Cuando uno se junta solo con los que les cae bien, termina hablando de lo que les caen mal, eso es así. La carnalidad lleva a la murmuración, pero muy, muy rápido. Entonces Chiara, mujer muy inteligente, muy pronto empezó a hacer ver que esa no era verdadera fraternidad. Entonces ella decía, el lema de ella, Dios en medio, Cristo en medio. Ese es el lema. Si Cristo tiene su lugar en nuestra fraternidad, en la manera como tú y yo somos amigos, si Cristo tiene su lugar entre nosotros, todo va a ir bien. Porque si Cristo está en medio, yo no te puedo decir a ti un chisme, no te puedo hacer una intriga, no te puedo decir un engaño, sin que primero pase por los oídos de Cristo que está entre tú y yo. Entonces la justicia empieza por ahí. Pero luego la justicia tiene que tocar todas las áreas de nuestra vida. La justicia cristiana no consiste en darle igual a todo el mundo. La justicia cristiana está en Hechos de los Apóstoles y se daba a cada uno según su necesidad. Esa es la justicia cristiana. Entonces fíjate cómo la justicia depende de la prudencia en la medida en que depende de la observación. Si yo me doy cuenta que hay una persona que necesita más, lo justo no está en que todos reciban igual, sino en que aquel que verdaderamente necesita más, tenga más. Esto vale para lo material, y esto vale para lo afectivo, y esto vale para el tiempo, y vale para todo. Porque a veces también entra el tema de los celos. Piensa en una familia. Escena típica en la familia. Había un niño o niña que era el hijo único. Llega el hermanito. ¿Qué siente el mayor que ya ha sido desplazado? Celos. Celos. Entonces, los Hechos de los Apóstoles nos invitan a madurar en esos términos. Lo correcto es que ese niño mayor, que tiene unos 3 años o 3 años y medio, escuche lo que dijo San Agustín. Ustedes no creen mucho en la escucha de los niños de 3 años, pero hay que hablarle al niño. Hay que hablarle, mira, es según su necesidad. Según su necesidad. Entonces eso quiere decir que también así pasa a veces. Hay personas que requieren un poco más de tiempo. Esto es difícil porque en el gobierno, por ejemplo, en una comunidad, fácilmente los que están en el gobierno como que tienen un carácter como un poco de papá o de mamá, vamos a decir. Y a veces, bueno, yo sé que esto suena tan inmaduro, ¿no? Pero es que así pasa en la vida real. Hay gente que se pone celosa. ¿Por qué el prior habla más con otros y conmigo no habla?
yo no existo. Estoy pintado en la pared. Mejor dicho, me puedo morir. A veces son simples celos. Uno debería entender que en un buen régimen debe dar el prior o el abad o el que sea, debe darle un poco más de tiempo y más de atención al que más necesita. En la medida en que lo necesita realmente. Porque también existen otras cosas que se llaman manipulaciones. También hay gente manipuladora. Entonces la justicia cristiana mira siempre a la necesidad. ¿Cuál es la verdadera necesidad aquí? La justicia cristiana está regida por varios textos de la Biblia, los que hablan del cuerpo, que es una imagen que Pablo repite en varios lugares. La enuncia en Romanos capítulo 12, la enuncia en 1 Corintios capítulo 10, la enuncia en Efesios capítulo 4 y en otros lugares todavía. La justicia es la que nos hace tener en cuenta que somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, esto no funciona solo. Para que esta comunidad funcione, es necesario que cada uno viva su propia vocación a plenitud y aporte lo que puede aportar. Así, por ejemplo, la profesora de canto que yo tuve en el noviciado era una religiosa española, valenciana, ella. Por supuesto, como buena valenciana, fascinada por Nuestra Señora de los Desamparados, que se venera con gran devoción en ese lugar. Madre de los Desamparados. Entonces era muy importante para ella que se cantara el himno de la Madre de los Desamparados. Yo creo que ella se sentía un poco en España cada vez que se cantaba el Madre de los Desamparados. Nosotros éramos en esa época novicios, algunos un poco desafinados, otros más desafinados y otros casos perdidos. Entonces esta madre que quería transportarse a Valencia con el himno de la Madre de los Desamparados, sufría. Pero finalmente fue distribuyendo, vosotros con la primera voz, vosotros con la segunda voz, pero es que había el caso de uno que sí era muy grave. Y tú, encárgate de los silencios. Entonces, la justicia... Mire, la justicia lleva a que uno entienda que somos diferentes y que cada uno tiene que dar lo suyo. La justicia no busca la igualdad. La justicia busca la plenitud en el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Entonces la justicia busca que cada uno encuentre su lugar. Que cada uno encuentre la plenitud de ese don. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ha llamado. Porque es Dios el que nos está construyendo. Nosotros somos edificación de Dios. Como somos edificación de Dios, Dios te llamó ¿para qué? Para darte un lugar. Y nuestro trabajo como comunidad es pedir esa luz a Dios y bajo su guía ir encontrando cuál es el lugar tuyo. Y el tuyo y el tuyo. Y a medida que vamos encontrando ese lugar se va haciendo una preciosa, hermosa, armónica construcción. La comparación que se hace desde antiguo es la que tiene que ver con la sinfonía. Qué palabra tan bonita, sinfonía. Esa palabra griega syn significa junto, significa con. Así como simpatía es el tener el mismo sentimiento, compartir el sentimiento. La sinfonía es un solo sonido.
Es una música que se hace de muchas músicas. Entonces el ideal de la vida comunitaria es ese. Y por eso todos debemos ayudar a que cada uno vaya encontrando su don propio. Lo tuyo es el silencio. Bueno, ya ese era un caso distinto. Ir encontrando el don de cada uno. Entonces ayudamos a la justicia cuando buscamos la armonía. Casi podemos decir que hay una palabra más propia cuando se trata de vida comunitaria, más que la simple justicia. Porque fíjese que cuando uno pelea por la justicia, casi siempre es que las cosas están mal. Esto es injusto. Me parece injusto que se haga esto. ¿Por qué? ¿Por qué se gasta tanta tela en el hábito de esa hermana? ¿Por qué? Bueno, es que hay un problema, ¿cierto? Hay una situación. Entonces, la verdad es que la justicia no hay que volverla una obsesión. Nuestra obsesión debe ser más bien que cada uno reciba lo necesario, que cada uno encuentre su lugar, que cada uno crezca a su manera. Pero esa manera bajo el imperio primero de Dios al que le hemos buscado su sitio. Esa es la iglesia también. Por eso otros han comparado a la iglesia hermosamente con un jardín, con un huerto. Yo no puedo pedir lo mismo. Si yo llego donde una rosa, por ejemplo, y le digo, ¿y de usted qué se come? La pobre rosa nada más me mira y sonríe. La rosa no es para comer, la rosa tiene otro papel. Entonces, dentro del huerto, dentro del jardín, dentro de la sinfonía, dentro del cuerpo, todas esas comparaciones son ¿para qué? Para entender que la justicia, la virtud de la justicia vivida en comunidad, requiere ¿qué? Ayudar al hermano a encontrar su vocación. Porque existe la vocación dentro de la vocación. Por ejemplo, vosotras compartís una hermosa vocación, la vocación del Carmelo. Pero eso no significa que seáis todas iguales, eso no es cierto. Cada una tiene su característica y es trabajo de todos, no solo de los maestros ni de los superiores. Es trabajo de todos ayudar a la persona a que encuentre su lugar y a que en ese lugar florezca, dé su plenitud. ¿Y cómo puedo ayudar yo? Si yo no soy ni maestro, ni superior, ni nada de eso, ¿yo cómo puedo ayudar a que la otra persona encuentre su vocación? Hay dos herramientas, ambas muy importantes. Una se llama la corrección fraterna y otra muy hermosa, que la practicamos menos, es la palabra de ánimo, la palabra de estímulo, la palabra de elogio. Hay una extraña espiritualidad que a veces se entra en la vida religiosa, una extraña espiritualidad que cree que es malo decirle las cosas buenas a la gente. Yo no sé si eso existe aquí, si eso pasa aquí, no me tienen que responder, pero yo sí me he encontrado eso en algunas comunidades. Como que no se le puede decir nada bueno a la persona porque ya se va a envanecer, ya se va a volver orgullosa, ya se va a volver exigente, ya se va a volver prepotente. No necesariamente. Una palabra de agradecimiento, una sonrisa amable, un elogio. Qué bien te ha quedado esto. Cuando le haya quedado bien, ¿no? Porque si no, si la persona, por ejemplo, ha hecho un desastre de comida, qué bien te ha quedado la comida. ¿Por qué lo dice? Porque el carbón es digestivo. Entonces lo que iba a ser un elogio se convierte en una ironía que lastima. Entonces hay que utilizar, todos tenemos que utilizar esas dos herramientas. Una corrección fraterna hecha con prudencia y con caridad, ayuda. Casi nadie sabe recibir correcciones. Hay gente que se va a morir de vieja y no aprendió. No aprendió.
Entonces en el epitafio dirá, terca hasta el final. No aprendió. ¿Verdad que los epitafios son muy caritativos? Si los epitafios dijeran todas las verdades, eso sería terrible. Eso sería terrible, sería muy complicado, porque ahí hay unos epitafios que tendrían que salir así. Me encontré por allá en un cementerio de esos de monasterio, una hermana que pidió que le pusieran una frase. ¿Qué decía la frase? ¿Se dan cuenta que sí estaba enferma? Entonces los epitafios, hay que cuidar la justicia. ¿La justicia qué es? La justicia es buscar la armonía, ayudar a que cada persona crezca y florezca. Tú puedes ayudar mucho a otra persona. No le dejen todo el trabajo a la priora. Cuando una priora está muy exigido, iba a decir, se empieza a adelgazar. Entonces, cuando una persona, no le dejen todo el trabajo a los superiores. Acuérdense que tenemos 2 herramientas que tenemos que practicar todos: el elogio y la corrección. Y hay que practicarlos ambos. A veces se necesita más humildad para elogiar que para corregir. No dejen de dar una voz de ánimo, de vez en cuando, no tiene que ser todas las veces. Eso le va ayudando a la persona a ir descubriendo, ir encontrando su sitio, la armonía. Bueno, ahí vamos hasta ahora con esas 2 virtudes, no nos extendamos más. La prudencia y la justicia. La síntesis de la prudencia es ese anticiparse para buscar la mejor manera de obrar, la mejor manera de pensar, la mejor manera de hablar. 3 grandes frutos de la prudencia son una mejor capacidad de observación, una mejor evaluación sobre el bien común. ¿Y cuál era la tercera? ¿La tercera cuál era? El discipulado perpetuo, que no se nos olvide eso, hasta el final aprendiendo. Y luego la justicia. Primero dijimos justicia con Dios. La justicia con Dios. Darle su lugar en todo. Segundo, es necesario que nuestra justicia siga la ley bíblica. Se le da a cada uno según su necesidad. Y por consiguiente, la justicia que nosotros buscamos es en realidad armonía. Buscamos armonía. ¿Y la armonía cómo puedo yo sumar a la armonía? Para que seamos verdaderamente un cuerpo, para que seamos como un jardín donde el Señor se pasea a gusto. ¿Qué puedo yo aportar? Puedo aportar con 2 herramientas que todos tenemos: el elogio y la corrección, para que cada una pueda ir encontrando su lugar, pueda ir creciendo en su vocación. Eso es muy hermoso. La Biblia no predica la clonación. La iglesia no predica la clonación. La idea no es que seamos fotocopias, que seamos repetidos. No. La idea es que cada uno, con la ayuda de los demás y bajo el imperio suave y eficaz del amor divino, alcance su plenitud y complemente a los otros, como sucede en el cuerpo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.